Como sabéis, los animales, sea perros o gatos, nos dan su amor siempre de forma incondicional. De hecho, cuando llegan a una casa enseguida se convierten en el centro de atención de toda la familia, desde el abuelo a ti mismo, a los niños, etcétera, etcétera. Por eso cuando, por razones X, por enfermedad, por su edad, por la razón que sea, el animal deja de estar con nosotros, pues unimos una sensación lógica de dolor, de incomprensión, muchas veces también de culpa, porque pensamos que no hemos hecho todo lo necesario por nuestro animal, que lo hemos quizás descuidado, etcétera, etcétera. Yo evidentemente no soy psicólogo, ¿vale? Yo soy veterinario, pero llevo 31 no, empecé en el 91, pues ya serán casi 33 años en esto, o 32, no me acuerdo ya, en esta profesión, y me he enfrentado muchas veces a este problema. Y en este vídeo simplemente quiero daros, porque me lo habéis preguntado muchos, una serie de consejos, tips, llamarlo como queráis, para intentar que esta situación sea lo menos dolorosa para vosotros, ¿vale? Y nada, aquí os las cuento en el vídeo. El primer consejo que doy siempre a cualquier persona que ha perdido un perro, un gato y demás, es decirle que el dolor es completamente legítimo, que no se sienta mal. Habrá gente que a lo mejor te dice, va, por un perro o por un gato. No, es tu perro o es tu gato o es tu pájaro o es lo que sea, es tu mascota. Y esa mascota te ha dado lo mejor que tenía, que ha sido el 99,9% todo su amor. Y es normal que te sientas así. Lógicamente, habla con quien sea, háblalo, cuéntalo, explícalo cómo te sientes. Muchas veces cuando compartes un dolor, pues, aparte de contagiar un poco a la otra persona, quieres que no, pero te hace indirectamente reflexionar. Y si tienes que llorar, da igual que seas hombre o que seas mujer, eso es una gilipollez del pasado. Todos lloramos. Yo también lloro a veces, A veces hay clientes que me preguntan, oye, ¿cómo puedo controlar? Es lo que siento, es que estoy fatal. Pues básicamente el primer paso ya lo han dado, que es comunicarme lo que es tan fatal. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra, ni mucho menos, evidentemente. Pero sí que cuanto antes aceptas que estás mal, yo sí que tengo comprobado que antes superas ese duelo. El duelo lo vamos a tener siempre, ¿vale? Pero cuanto antes seas consciente de que tienes un dolor, antes lo podrás superar. Que no te afecte nada de lo que te digan, nada. Piensa que en tu situación, te lo digo, eso sí que te lo digo por experiencia, sin ser psicólogo ni psiquiatra, hay muchísima gente que le pasa esto todos los días. No solo aquí en España, en México, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en todos los sitios. Esto pasa todos los días. Todos. Y gente que se siente como tú, así, a patadas. Con lo cual, a cualquier comentario inadecuado, no le des la más mínima importancia, la más mínima. Es importante que sepáis despediros de vuestra mascota. Hay que despedirse. Hay gente que lo incinera. Aquí en España, por ejemplo, está prohibido enterrar al perro o al gato, etcétera, en un monte o en un sitio abandonado. Pero hay cementerios de mascotas en un sitio donde puedes visitarlo, o si lo puedes incinerar. Incluso ha nacido toda una empresas de que te incineran y te ponen las cenizas en un colgante, o te hacen un diamante con las cenizas. De esto hay todo un mundo, Esto es impresionante. Si te vas a sentir mejor así, hazlo, porque seguramente cuando lo hagas con el tiempo, estoy casi seguro que te ayuda a superar el problema. ¿Qué hacer si tienes que sacrificar a tu perro? Esto sí que es un problema ya de una reflexión un poco más profunda. Mi recomendación siempre es priorizar la calidad de vida del perro. Si el perro está sufriendo, si el perro lo está pasando mal, no alargues la vida. Sinceramente, no se la alargues. Hay situaciones donde uno tiene que ser consciente de que quizás no vale la pena alargar las cosas más, porque el animal lo está pasando también mal. Y encima,
detecta que tú también lo estás pasando mal. Y eso sí que lo tengo comprobado, se alarga y mucho la sensación de dolor que tiene el perro o el gato o el animal que sea. Si se practica una eutanasia, tengo que quedarme a verlo. Esto es, vuelvo a decir, es una opinión personal totalmente. Yo aconsejo, si es posible, que entres y lo veas, que acompañes al animal, no por algo no por un morbo insano, sino porque si el animal está contigo, el abandonar este mundo le va a ser un poquito más fácil. Digamos que la última imagen que se le quede en la retina sea la tuya, no la del veterinario o la del asistente o de una fría sala que el pobre perro ya lo está pasando mal. Todos los perros, antes de dormirse, con la anestesia o lo que sea, tienen un momento de nerviosismo, de intranquilidad más que de nerviosismo. Y si estás tú, no lo va a tener. Mi consejo es que si lo puedes afrontar, si te ves con fuerza, que entres. Luego me preguntan personas si esto hay que decírselo a los niños. Yo personalmente, vuelvo a decir, esto es completamente de mi cosecha personal, no considero que sea bueno engañar a los niños. A los niños hay que decirles las verdades y decírselas de una forma suave, si quieres, pero no mentirles. No decirle que se ha ido de viaje o decirle que mañana ya volverá, porque a lo mejor el niño lo espera. Hay que decirle las cosas y los niños son más inteligentes de lo que nosotros pensamos. Es más, el decirles la verdad les ayuda a madurar. Unido con lo anterior, es decir, ¿cómo se lo digo? Vuelvo a insistir, elija un buen momento, un momento en que tú te encuentres con un poco más de fuerza, con un poco más de entereza, no en un momento que estás derrumbado, porque seguramente el niño lo pasará peor. En un momento donde el niño te pregunte o la niña dónde está la mascota, pues con tranquilidad y con acompañado de tu pareja, si la tienes, pues afrontar la situación y decir, como te he dicho antes, la verdad. Muchas personas me dicen, ¿es conveniente que tenga una mascota ahora que se ha ido la que tenía? Sí y no. Sí y no. ¿Es bueno para ti? Sí, pero nunca hasta que no hayas superado ese duelo. No quieras convertir al nuevo perro o al nuevo gato en el antiguo. Lo va a pasar mal él y lo vas a pasar tú mal también. El nuevo animal será nuevo en su carácter, en sus costumbres, en sus aficiones, en todo. Si no estás con un grado ya de madurez, que hayas afrontado el problema, creo que no es lo más conveniente introducir una nueva mascota. Otro problema que a veces me preguntáis, oye, tengo otros perros, tengo otros gatos, tengo otras mascotas en casa, ¿lo van a pasar mal? Por mi experiencia sí, especialmente los perros. Los perros que han convivido con otro perro, va a haber un tiempo que lo van a pasar francamente mal. Pero bueno, si ya tienes ese perro, yo siempre digo, es una parte, entre comillas, positiva, porque os podéis ayudar mutuamente. Tú ayudándole a él a que supere, porque también va a estar triste, la pérdida del compañero o compañera, y volcándote más en él, no voy a decir que olvides a la que has perdido, pero sí que te sea un poquito más liviano. Lógicamente, cuando vayas a introducir esta nueva mascota, pues hazlo pausadamente. Introducir una mascota en casa no es un proceso fácil, En breve os pondré, y lo tendréis aquí arriba colgado, un vídeo donde os explico cómo podéis hacer que dos perros se lleven bien. Es decir, cómo podéis presentar a ese nuevo animal o a esa nueva mascota en casa. Porque hay que hacerlo bien. No puedes coger una mascota y de golpe llevarla a casa. La presentación, el que esa nueva mascota se conozca con las otras, debe hacerse
pautada, de una forma muy clara y muy determinada. Si finalmente introduces a una nueva mascota en tu casa, sustituyendo a la anterior, lógicamente no quieras imponer los hábitos que tenías con la precedente. En los nuevos hábitos influirá desde la raza del perro, el tipo de perro que es, múltiples factores, ¿vale? Si por ejemplo tenías un perro grandote, tranquilón, pues no va a ser lo mismo, no va a tener las mismas necesidades ni los mismos hábitos que un galgo, ¿vale? Esto hay que hacerlo de una manera inteligente. Coméntalo con tu veterinario. Elige qué tipo de mascota y sobre todo, como te he dicho anteriormente en otro consejo, nunca las compares. Otro consejo que doy siempre es que utilices con inteligencia, dentro de lo que cabe, claro, los recuerdos que tengas con tu mascota. No te centres en los malos momentos que has pasado, que seguramente serán los más cercanos. Céntrate mejor en lo bueno que ha ocurrido entre vosotros. Siempre es más agradable. Si el dolor es muy fuerte, pues esconde durante un tiempo los juguetes, todo lo que te recuerde al animal. Pero con el tiempo los recuerdos, los buenos sobre todo, tienen la capacidad de que arrinconarán en tu cerebro a los malos. Y es bueno, no es nada raro que te recrees en los buenos recuerdos. Eso no es malo, porque te ayudan también a superar el mal momento. Y yo siempre digo una cosa, el dolor desaparece, siempre desaparece. Te quedará algo en un rincón del cerebro, pero desaparece, podrás volver a hacer una vida normal. Mucha gente me escribís al canal que vuestra vida no tiene sentido, que tal. Yo lo entiendo perfectamente, porque todos hemos tenido en la vida situaciones dramáticas. Yo las he tenido, tú las has tenido, fulano, todos hemos tenido situaciones malas o muy malas. Pero de todo se sale. Y de la pérdida de una mascota se sale. ¿Costará más o costará menos? De acuerdo, no digo que no. Pero se sale, créeme, lo superarás, ¿vale? Pues nada más, no voy a seguir con esto. Simplemente desearos que tengáis un muy feliz día y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.